Ok, entonces ahora vamos a ver una propiedad que les hemos llamado simetría conjugada. Vamos a ver la propiedad de inversión en tiempo y vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar algunas de las propiedades que hemos visto hasta esta secuencia de videos. Entonces, lo que te dice la propiedad de simetría conjugada es lo siguiente: si conoces la transformada de Fourier de una cierta señal x de n, bueno, de Fourier para señales en tiempo discreto, ¿ok? Entonces voy a tratar de omitir eso para señales en tiempo discreto para no hacerlo tan alargada la frase. Entonces, si conoces la transforma de Fourier de una cierta señal X, y si resulta ser que una señal es el conjugado de esta señal, ¿qué significa esto? La señal X podría tener o no números complejos. Si la señal X tiene números complejos, pues entonces, tal cual, el conjugado sería cambiarle el signo a la parte imaginaria. Si xn es una función real, es decir, no tiene números complejos en su definición, pues entonces el conjugado es la misma x, ¿no? Ok, entonces lo que se tiene es la siguiente propiedad: la transformada de la g, si resulta ser que es una conjugación de la x, pues es conjugar la transformada y evaluarla en menos omega. Entonces, te fijas en la transformada de la señal x, ¿ok? La conjugas. ¿Qué significa eso? Le cambias el signo a la parte imaginaria y posteriormente quitas las omegas y pones menos omegas. Eso es como la manera de armar esta transformada en términos de la transformada de x, siempre y cuando la g sea una conjugación de la señal x de n. Ok, entonces para observar esto, pues vamos a hacer algunas manipulaciones. Ok, estamos pensando que efectivamente esta serie converge, entonces pues todos estos pasos son válidos siempre y cuando esta suma sea algo, ¿no? Que sabemos que sí, porque estamos suponiendo que la transformada de x existe. Bueno, entonces la idea sería lo siguiente. Eh, la transformada de Fourier de la g, pues es la definición, la g por la exponencial de menos infinito hasta infinito, corriendo el índice n. Pero sustituimos quién es g, pues g resulta ser la conjugación de la x, aquí está, ¿no? Y después podemos ocupar propiedades de la conjugación, ¿no? La conjugación de una multiplicación se puede ver, podemos factorizar la conjugación, ¿no? Es decir, la conjugación la podemos obtener de estos dos términos aquí afuera. Una multiplicación conjugada es el conjugado del primero, que me daría este primer término, y el conjugado del segundo. Si este lo conjugo, pues automáticamente aquí pongo un menos. Entonces esta propiedad de la conjugación me permite escribir esta igualdad de esta forma, ¿sale? Y de la misma forma, ¿no? Aquí tengo una suma de elementos conjugados. Entonces, una suma de elementos conjugados, la conjugación abre a la suma, ¿no? Es decir, conjugar una suma es lo mismo conjugar cada pedacito y luego sumar. Entonces, conjugar cada pedacito y sumarlos es lo mismo que sumar y luego conjugar todo, ¿sale? Es una propiedad de la conjugación, pero precisamente estas manipulaciones de la conjugación y propiedades de series que me dicen que si una serie de números complejos converge, pues su conjugado también converge al conjugado y ese tipo de cosas, pues por eso todo esto es válido. Ahora simplemente identifico quién es esta parte. Esta parte pues es la definición de la transformada de Fourier de la x, simplemente que en lugar de omega tengo menos omega. ¿Por qué tengo eso? Pues porque la definición de transformada de Fourier es e a la menos j omega n, ¿no? Entonces aquí tengo omega, significa que pues es la transformada de Fourier, pero en lugar de omegas tengo menos omegas para que este menos sea compensado. Por lo tanto, esta suma es x, la transformada de Fourier, pero evaluada en menos omega. Y esto que hacemos, pues lo conjugamos, pues es x conjugada de menos omega. Por lo tanto, pues se tiene el resultado deseado, ¿sale? Eh, Hay una simplificación, la simplificación es la siguiente: ¿qué pasa si la x de n es real? Pues si la x de n es real, lo que tendría que pasar es lo siguiente. Eh, Observamos la siguiente propiedad, ¿no? Si x de n es real. Entonces, ¿quién es x de menos omega? Pues como lo mencionamos, es la definición de transformada, pero en lugar de poner omega ponemos menos omega. Con el menos de la definición pues ya no aparece el menos y nos quedaría esto. Esto es x de menos omega. Ahora, por otro lado, ¿quién es x de omega? Pues x de omega, esta es la definición, ¿no? Con el signo menos. ¿Qué pasa si lo conjugas? Pues tienes que conjugar esta x de omega, ¿no? Entonces, al conjugar el conjugado de una suma es la suma de los conjugados. Conjugamos la x y conjugamos a la exponencial porque es un producto de la conjugación entre cada uno. Entonces este menos se convierte en más y esta x está conjugada. Pero lo que tenemos nosotros es que x de n es real. Si x de n es real, su conjugación es ella misma porque la parte imaginaria vale cero. Entonces la conjugación no afecta a la fórmula de la x de n. Entonces queda igualita.
Este a la j omega n quedó como positivo porque este se conjugó, ¿no? Ahora, ¿quién es esta expresión? Pues esta expresión, pues hay que ver quién es uno. Pues esta expresión es exactamente el lado derecho de uno. Por lo tanto, el lado derecho de uno nos dice que es igual a esto. Por lo tanto, x conjugada de omega es x de menos omega. ¿Ok? Entonces, esto es una propiedad que después se ocupa, este resultado se ocupa, por ejemplo, para ver respuesta en frecuencia, que en algún momento en una secuencia de videos vamos a explicar. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que si tienes una transformada de Fourier y la conjugas, pero la señal de donde viene esa transformada era una señal real, o sea, es decir, que no tenía números complejos en su definición, pues resulta ser que la transformada, la conjugación de esta transformada simplemente se valora en menos omega. Es lo que te está diciendo, ¿no? Ok, entonces esta es una simplificación que sucede si la x de n es real. Por lo tanto, observemos lo siguiente. ¿Qué pasa en esta propiedad? En esta propiedad, ¿qué pasa si originalmente la x es real? Si la x es real, pues te queda que g es igual a x porque el conjugado no afectó. Entonces g igual a x, lo que tendría que pasar aquí, pues es que la transformada de g tendría que ser igual a x de omega, porque si x es real, la conjugación no hizo nada. Y esta nota hace ver que eso es claro. ¿Por qué? Porque si x es real, x conjugado, pues simplemente es x de menos omega. Entonces, x conjugado se puede sustituir por x de menos omega. Y después tengo que evaluar en menos omega. Entonces, x conjugado sería x de menos omega y al evaluar en menos omega, menos con menos me da más. Por lo tanto, la g de omega va a ser igual a x de omega. Es decir, si la señal desde el principio es real, pues la transformada de la g es la misma que la x. ¿Ok? Eso se hace aplicando esta propiedad, sustituir esto por x de menos omega y luego evaluando en menos omega, menos con menos me da más y me queda la señal, la transformada original, porque las señales eran iguales. ¿Ok? Eso también tiene un par de consecuencias en los espectros, ¿no? Pues esos son números, x de menos omega es su conjugado. Entonces, ¿qué estás diciendo? Pues lo que estás diciendo es que x de omega, la norma de los conjugados es la misma. Entonces, x evaluado en omega y x evaluado en menos omega tienen la misma norma. Por lo tanto, para señales reales, el espectro de magnitud es una función par. Si la señal es real, su espectro de magnitud será una señal par porque los conjugados tienen la misma norma. Todo eso se puede concluir de esto, es lo que estamos diciendo, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Los números complejos tienen ángulos con signo contrario, ¿no? Entonces el espectro de fase va a ser una función impar. ¿Ok? Y eso es lo que pasa, ¿no? Si recordamos los videos de los primeros ejemplos en esa secuencia de videos, por ahí se mostraba una aplicación en MATLAB en donde se graficaba el espectro de magnitud y el espectro de fase. La señal original era real y precisamente los espectros, el espectro de magnitud salía par y el espectro de fase salía una función impar. Ok, hay una propiedad más que le llamamos la inversión en tiempo. ¿Qué significa esto? Si conoces la transformada de Fourier de una cierta función x de n y si una señal es una inversión horizontal, una inversión en tiempo, pues entonces resulta ser que la transformada de Fourier de esta inversión horizontal es la transformada que ya conocías evaluada en menos omega. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo esta parte. Vamos a ver cómo se puede concluir que esto es cierto y después un ejemplo que ilustre el uso de esta propiedad. Entonces, la idea sería lo siguiente, la transformada de G, pues esta es la definición de transformada de Fourier, pero G de n es una inversión horizontal de X, entonces en lugar de poner G de n, pues ponemos X de menos n. ¿Ok? Una vez que tenemos x de menos n, hacemos un cambio de variable para identificarla con la transformada de la función x de n. Entonces hacemos el cambio de variable que hemos ocupado bastante, que es m igual a menos n. Entonces, ¿qué significa eso? Que x de menos n se convierte en x de m, porque ese fue mi cambio de variable. ¿Qué significa eso? Que cuando n tienda a menos infinito, m va a tender a más infinito. Y que cuando n tiende a infinito, m va a tender a menos infinito. ¿Ok? Y que menos n se convierte en m. ¿Ok? Este signo se absorbe con el cambio de variable. En la parte de abajo queda más infinito y en la parte de arriba queda menos infinito, pero estoy sumando. Entonces la suma, puedo sumar los elementos como yo quiera. Por eso el alterar intercambiar los límites de suma no afecta en nada, cosa que no sucede en las integrales. En las integrales si cambias los límites, pues sí, hay un menos. Aquí no, ¿no? Porque solo está sumando, entonces sumas de manera distinta y pues no hay ningún signo que se tenga que ajustar.
Pero observemos quién es esta estructura, pues es la transformada de x, porque pues es x, son todas las alturas de x evaluadas en m. Recordemos que m, pues no importa que sea, va de menos infinito a infinito, puede ser cualquier letra, ¿no? Solamente que en lugar de tener menos j omega y la variable de la suma, pues tiene más. Entonces esto es la transformada de Fourier de x evaluada en menos omega. ¿Qué es lo que queríamos, no? Si una señal es la inversión horizontal de otra, sus transformadas, obtienes la transformada de la inversión horizontal cambiando la transformada de la señal horizontal omegas por menos omegas. Y eso sería la manera de obtenerlo. Este ejemplo, ¿no? Este ejemplo. Lo que tenemos es lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Tenemos esta señal ya hemos deducido en videos previos la estructura de su transformada. Pero esta señal, por suma de funciones, habría que convencerse de esto, es igual a una exponencial con potencia positiva multiplicada por un escalón unitario más una exponencial con exponente negativo cuando las n son negativas multiplicada por la inversión horizontal de un escalón. Pero estas dos señales ambas tienen altura en cero. O sea, si yo evalúo esta en cero me quedaría un 1. Y si yo evalúo esta altura en cero, me quedaría un 1. Es decir, aquí el cero, esta señal solamente está definida del cero y positivos, y esta solamente está definida para cero y negativos, pero en cero están definidas ambas. Entonces el cero tiene tanto aportación de esta señal como esta señal, por lo tanto le restamos una delta de Kronecker, para que cuando evaluemos en cero, pues solamente tomemos un valor, como lo haría esta, al evaluar en cero es a la cero quedaría un 1. Si aquí evaluamos en cero nos quedaría 2, pero como le restamos la delta de Kronecker en cero, nos quedaría 2 menos 1, nos quedaría 1. Por lo tanto, necesitamos restar esta delta de Kronecker. Entonces, pues, con esta observación, obtener la transformada de Fourier del lado izquierdo es lo mismo que obtener la transformada de Fourier del lado derecho, porque hay una igualdad. Entonces, la transformada de Fourier de la señal del lado izquierdo, que ya la conocemos de videos anteriores, debería de ser igual a la transformada de Fourier del primer término más la transformada de Fourier del segundo término menos la transformada de Fourier del tercer término. ¿Eso por qué? Porque la transformada de Fourier es lineal. Entonces, la transformada de una suma de funciones es la suma de las transformadas. Entonces, la transformada de esta función exponencial pues es esta estructura que ya hemos deducido previamente, siempre y cuando la norma de esta A sea menor que 1, ¿no? Eso es lo que hemos presupuesto. Pero por la propiedad de inversión en tiempo bastaría convencerse, lo cual es muy sencillo, que esta función se obtiene de esta función al quitar n y poner menos n. Entonces, si en esta función quito n y pongo menos n, pues obtengo esta. ¿Qué significa? Significa que esta que está aquí es una inversión horizontal de esta señal. Pero lo que hemos mostrado previamente es que la transformada de las inversiones horizontales es igual a la transformada de la función original evaluando en menos omega, es decir, quito esta omega y pongo menos omega, quito esta omega y pongo menos omega. Por lo tanto, utilizando el teorema de inversión en tiempo, pues puedo obtener rápidamente esa transformada, sin necesidad de deducirla, ¿no? Utilizando la propiedad. ¿Ok? Y la transformada de una delta de Kronecker, pues es un 1, eso también ya se ha hecho en videos previos. Bueno, al hacer esta álgebra habría que hacerla para convencerse, pero lo cual no es nada difícil, pues llegamos a esta expresión, lo cual fue, lo cual es lo que se obtiene cuando se calculó esta transformada haciendo la definición. Entonces, como vemos, esta es una aplicación de la inversión en tiempo y de la linealidad para obtener esa transformada. Y por otro lado, al deducir la simetría conjugada, esto nos permite concluir la geometría de los espectros para señales reales. Espectro de magnitud par, espectro de fase impar, si la señal es real.